Lo dijo en la primera hora. 7:44. El caso de la muerte de la subteniente Aidita Atti, ocurrido hace pocos meses en extrañas circunstancias, es un caso del cual no podemos dejar de hablar. Lo hemos hecho en este espacio. En algún momento tratamos obviamente de abordarlo directamente con el señor padre de la subteniente Aidita Atti. Hoy tenemos la oportunidad de recibir acá al señor Luis Atti. Le quiero agradecer por acompañarnos, por aceptar esta entrevista, y le acompaña el doctor Juan Pablo Albán Alencastro. Gracias a los dos, gracias por acompañarnos. Quiero empezar con usted, doctor Juan Pablo Albán. A propósito de que se conoció este dictamen abstentivo por parte de la Fiscalía, ¿en qué queda el caso? Bienvenido, doctor. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Belkis. ¿Se puede acercar un poquito al micrófono? Buenos días también a quienes siguen en este momento a primera plana. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, la decisión de la Fiscalía implica el cierre definitivo del proceso a nivel nacional. Es precisamente por eso que... O sea, ya no hay caso. Ya en este momento no hay un caso respecto de la muerte, porque la Fiscalía ha decidido un abstentivo basado en la premisa de que la muerte se habría dado de manera natural. Probablemente hay espacio, sí, a una investigación por posible fraude procesal. Y probablemente de esa investigación por un posible fraude procesal pudieran derivar otras cosas. Pero por el momento y respecto del hecho mismo de la muerte, lo que correspondería es analizar la posibilidad de un mecanismo internacional interviniendo que declare la responsabilidad del Estado ecuatoriano, no solamente por las complejidades en el esclarecimiento del hecho y las contradicciones muy profundas que existen en el marco del proceso de investigación con dictámenes que son totalmente diferentes y la Fiscalía una preferencia particular por uno de ellos, lo que por cierto ha sido observado por la Institución Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, porque la Defensoría del Pueblo hizo la vigilancia de debido proceso en el caso y en su informe intermedio anota las contradicciones existentes, que son por decirlo menos curiosas. Pero más allá de eso también hay una falta de prevención que deriva en responsabilidad del Estado, considerando que este evento ocurre al interior de una institución donde no se supone que este tipo de eventos se produzcan. Es además en una brigada en específico donde ya en el año 2021 se produjo la muerte de otra joven oficial en condiciones por demás sospechosas. Doctor, muy brevemente y un poco para recapitular, ¿cómo recibió la defensa, en este caso ustedes, este último informe que deriva en esto, en un prácticamente archivo, digamos así, de esta causa o el cierre de esta causa? Un informe que fue totalmente contrario a una pericia inicial. Bueno, yo no estuve a cargo de la defensa de la familia en el marco del proceso penal, estuvo a cargo el doctor Galo Quiñones. Sin embargo, conversando con Galo y conversando con Luis y con Rosa, con los padres de Aidita, lo que le puedo decir es que obviamente es sorpresa lo que esto causa, pero además una profunda indignación, porque la verdad, las conclusiones del primer informe de autopsia están sustentadas y el argumento es que lo habría hecho una médico que no tenía la suficiente experiencia y que se habría equivocado al describir ciertos hallazgos, pero el cadáver se encontraba en las condiciones que se encontraba. Eso es innegable. Hay lesiones que son absolutamente incompatibles con una muerte natural y eso es totalmente indiscutible. Y ahí quiero justamente dar la palabra a don Luis. Primero agradecerle, señora Atti, expresar nuestro testimonio de solidaridad a usted, a su señora, a la familia Atti. ¿Qué sensaciones pasan por su cabeza a esta hora, don Luis? Bienvenido. Muchas gracias a tan importante medio de comunicación por darme la oportunidad de expresar mi indolencia, por expresar mi dolor, por expresar de que un Estado no me ha dicho la verdad. Yo cuando recibí la fatal noticia el día sábado 29 de junio a las 9:22 de la mañana, en la cual me supieron informar de que mi hija había fallecido.
Desde allí, para mí me mintieron. Porque a mi hija lo encuentran sin vida a las 6:20 de la mañana. Y a mí me informan a las 9:22, o sea que 3 horas más, después. 3 horas después. Entonces, ¿por qué? Porque ahora con los medios electrónicos que disponemos, yo pienso que máximo un cuarto de hora se hubiesen demorado para tal vez darme esa fatal noticia, pero no. Incluso ya en el momento de que ya a mi hija ya le trasladan desde el Coca, desde la Brigada 19 Napo, para que le hagan la autopsia correspondiente a la ciudad del Lago Agrio. Ahí recién me informan. Entonces, ¿qué ocultaban? ¿Qué trataban de evitar, borrar evidencias o no sé? Y entonces aquí es donde que luego yo me traslado a la ciudad del Coca a ver el cadáver de mi hija. Y la doctora forense, después de la autopsia, me indica de que mi hija había fallecido por una asfixia mecánica. Y ahí donde yo le veo el cadáver de mi hija, con el labio roto, con la nariz golpeada, el ojo con hematomas, el cuello con hematomas, ahí está la evidencia. Sé que no puede haber un informe tan contradictorio que uno pueda tapar al otro. Esto que usted está señalando, ¿cómo le encontró usted a su hija ya sin vida? Estos detalles que usted está refiriendo no constan en los informes. Constan en los informes, consta en el informe que manda la primera perito. En el primer informe. En el primer informe Ajá. consta toda esta situación. Y más que todo, también yo veo que me están mintiendo el Estado, no a mí, no a la familia Ati, Gavilanes, no. Están mintiendo a un país, están mintiendo a todo un conglomerado humano femenino. Están mintiendo a todas las mujeres que están corriendo peligro dentro de una institución, dentro del ejército. No están mintiendo. ¿Por qué? Porque hay muchas contradicciones en las versiones que dan. En las versiones que dan, imagínense. A mí cuando yo llego a la Brigada 19 Napo, el señor comandante de la brigada, a mí me sabe mencionar de que mi hija ya había fallecido por intoxicación alcohólica. ¿De dónde sacó esa versión? Él. En el momento que usted llegó se le informó de Sí, aquello. ya me informó de eso. Ujú. Entonces, en el momento de que yo me voy a verle el cadáver de mi hijo a la ciudad de mi hija a la ciudad del Lago Agrio, ahí en cambio cambia cambia el Las informe, versiones. cambia las versiones. Y entonces cuando le traigo el cadáver de mi hija a la ciudad del Coca, a la Brigada 19 Napo, para que se despida de todos sus compañeros, entonces ahí se acerca el comandante de la brigada y me dice: ¿sabe qué, señor Ati? No se preocupe, que aquí vamos a prestar todas las facilidades para las investigaciones, que hay 18 implicados, y de los cuales 4 son los directamente implicados. He aquí que yo me indigna, porque cuando yo le he ido a visitar a mi hija en la Brigada de Selva 19 Napo, yo como padre no he podido ingresar al bloque de los dormitorios de las oficiales mujeres. Yo como padre les he sabido tener que esperar afuera porque estaba prohibido. Pero en esta ocasión entran 4 oficiales al bloque donde no estaba permitido para personal masculino. Le abren el cinturón a mi hija, le desabotonan el pantalón, el uniforme de mi hija, y nadie dice nada. Y nadie dice nada. Entonces, por eso yo pienso que hay una inconsistencia de que el Estado a mí no me está diciendo la verdad. Las instituciones del Estado no me están diciendo la verdad. Yo lo único que quiero es la verdad para que mi hija pueda descansar en paz y poder decir a mi hija que esto pasó.
Doctor, en el primer informe constaba esta evidencia de presencia de altos niveles de alcohol en la sangre. Efectivamente, en todo procedimiento de autopsia médico-legal debe tomarse muestras para exámenes toxicológicos. Efectivamente, se había mandado a hacer la evaluación toxicológica, efectivamente se reveló que había alcohol en sangre. Los valores son diferentes, sin embargo, esto es una cuestión también muy curiosa, ¿no? A ver, no es inusual que si existen dudas se vuelva a practicar una necropsia, se haga una exhumación del cadáver y se vuelva a practicar una necropsia, eso no es inusual. Lo que sí es inusual es que los resultados entre la primera y segunda autopsia terminen siendo tan contradictorios, pero además que la segunda autopsia desconozca evidencia que tiene que ver con lesiones serias, inclusive a nivel de genitales. Pero técnicamente, le pregunto, no es ignorante en estas cosas, técnicamente, ¿puede ser que la segunda autopsia difiera mucho de la primera? ¿O no puede haber algún error, alguna cosa? Le pregunto, doctor. Pues no tanto, Fabricio. Lo curioso, además, es que no hay una descripción de las lesiones que fueron directamente observadas, no solo por la médico legista y descritas en el primer informe, sino por el propio padre de la víctima que estuvo en presencia del cadáver. O sea, lo que detecta en el primer informe lo obvian en el segundo. Correcto. Y lo que se justifica es diciendo, no, seguramente son livideces cadavéricas. O sea, no se trataba de lesiones. Perdóneme, un labio roto, una nariz lastimada, unas marcas de dedos en el cuello, no son livideces cadavéricas, no podemos calificarles de livideces cadavéricas. ¿Y eso ya no constaba en este segundo informe? Bueno, lo que fue se dice desconocido? es que lo que se ha descrito como lesiones en el primer informe correspondería a las livideces cadavéricas, ¿no? Entonces, y otras cosas inexplicables, como lo que decía en este momento don Gustavo. A ver, supuestamente de buena voluntad le habrían llevado hasta su dormitorio. ¿Cuál era la necesidad de romper el botón del pantalón para retirarle el pantalón, por ejemplo? ¿Qué necesidad había de hacer esto? ¿Por qué fueron estos 4 oficiales de mayor gradación cuando ella se había comunicado con un compañero de su propia promoción para pedir que le ayude? Sobre esto, por ejemplo, yo consultaba a un abogado de uno de los militares involucrados y yo decía, ¿por qué la ex subteniente fue acompañada por estos compañeros hombres en un espacio en el que aparentemente o supuestamente hay prohibición de la presencia de hombres en el lugar? No se ha logrado explicar en el proceso, pero pues... Y lo que se dijo o lo que habló es de buena voluntad. Bueno, hay buena voluntad y buena voluntad entre comillas, ¿no? Yo personalmente creo que esto es una investigación que no está completa. Ahora, pues el titular del ejercicio de la acción penal público es la Fiscalía. Por ende, la familia. Por eso, la primera pregunta que hacía Fabricio es, ¿está cerrado? Pues desafortunadamente la familia a nivel interno no puede hacer más porque no tiene la legitimidad procesal para poder activar nada más, porque inclusive una investigación sobre un posible fraude procesal, una alteración de información y evidencia, la tiene que iniciar la Fiscalía y habrá que ver si la Fiscalía la quiere hacer en un contexto. Y esto lo tengo yo que denunciar públicamente, en que personas involucradas en el proceso de investigación, y no me refiero a las personas que estuvieron procesadas, sino personas que participaron en realizar la investigación, tienen la pretensión de iniciar proceso contra el señor Atti por haber reclamado en medios de comunicación que no estaba de acuerdo con los resultados. ¿En serio? Es en serio, Fabricio. Es en serio, No y es puedo creerlo, vergonzoso. Es vergonzoso. No puedo creerlo. Entonces, ¿qué? El único que va a terminar procesado penalmente Resulta que es el padre. es el Pero padre tiene de la que ver. víctima. Absurdo. Oiga, usted dijo algo, doctor, que digamos termina siendo espeluznante. Las marcas de dedos en el cuello de la subteniente Atti. Sé que es complicado y otra vez, mucha fuerza don Luis Gustavo frente a esta situación. Usted la vio, usted la encontró. ¿Usted se percató de eso? O sea, ¿notó este detalle que dice el doctor, estas marcas de los dedos en el cuello? ¿Lo pudo ver, don Luis? Específicamente, después que la doctora forense me supo explicar de los motivos del fallecimiento de mi preciosa
Ratoncita, como lo llamaba, me supo decir de que mi hija, la causa del fallecimiento de mi hija había sido por una asfixia mecánica. Entonces, en esos instantes yo todavía no entendía. Claro, ¿qué es asfixia ¿Qué es mecánica? asfixia mecánica? O sea, que yo no entendía. Entonces, yo le supe preguntar a la doctora forense, le dije, o sea, que yo no entiendo, pero que, o sea, que le ahorcaron. Entonces me dijo que sí. Entonces, de ahí yo cuando fui a ver el cadáver de mi hija, y lo primero que fui a ver eso. Así que le ahorcaron. Entonces había las huellas de todo esto era como moretones. Entonces, eso yo, porque yo ya me fui a ver eso. Entonces, la evidencia es lo que me supo decir la doctora forense. Entonces, porque yo no entendía que era una asfixia mecánica. Entonces, yo le supe decir que yo sé que a mi hija le ahorcaron. Que me dijo que sí. Entonces, por eso que yo me fui a ver. Cuando le vi el cadáver de mi hija, le fui a ver. Entonces, todo esto tenía hematomas. Entonces, aquí no me están diciendo la verdad. Me están ocultando la verdad. Y es lo que quiero, es únicamente verdad, justicia, preparación y no repetición. Porque si esto es el caso de mi hija, dejan en la impunidad. ¿Qué garantías tienen las mujeres que están dentro de la institución militar? ¿Qué garantías tienen? Ellos también mañana más tarde tal vez sufrirán lo que sufrió mi hija y nadie va a decir nada y este va a quedar en impunidad. Eso es lo que yo deseo, es la transparencia, que me digan la verdad. Don Luis, ante la situación procesal en que ahora se encuentran, ¿qué le queda ahora a la familia? ¿Qué han analizado como familia? Sí, exclusivamente aquí dentro de la familia lo que hemos analizado es pedir de una manera comedida a la Asamblea Nacional, en el marco de que se conformó una comisión especial para buscar la verdad y justicia para la subteniente Ati Gavilanes Aidita Pamela, que se haga de la mejor manera, y también al Consejo de la Judicatura que tome las medidas correspondientes con quienes tal vez no tuvieron la buena voluntad de hacer una investigación verídica, una investigación adecuada, una investigación que fomente la verdad. Y con esos términos poder llegar, así como dijo el doctor Albán, a las instancias internacionales, porque aquí en mi país, donde yo vivo, donde yo pago mis impuestos, donde yo un día ofrendé, puse en riesgo mi vida, estando en un conflicto armado para defender los colores de mi sagrado Ecuador, me han negado la verdad. Entonces me toca recurrir a otras instancias para buscar la verdad. ¿Y qué pasó con el fallecimiento de mi hija en la brigada de Selva 19 en Apo? El doctor Albán decía que incluso esto se podrá revertir y le pueden acusar a usted. ¿Usted ha recibido algún tipo de denuncia en su contra en ese sentido? Hasta el momento no. Usted sabe que el dolor para mí es grande. Nadie puede asimilar de perder ya una hija dentro de esas maneras. Y uno también, yo no he podido dormir. ¿Y eso quién ve? Me he enfermado. Mi esposa se ha enfermado. ¿Y eso quién ve? Los abogados, quien han hecho la defensa de los presuntos implicados, le han ultrajado, le han menospreciado a mi hija. ¿Y eso quién ve? Eso nadie ve, ese dolor nadie les causa. Pero a uno, por indignación, por desconocimiento, por dolor, a veces le ha salido una palabra mal dicha, y eso dicen que a mí mejor me van a seguir un proceso legal. Pero hasta el momento no me han notificado nada, pero eso me han indicado. Realmente es descorazonador escuchar su testimonio. Yo le agradezco por haberse tomado estos minutos, por tener interés de acompañarnos en esta mañana, por a través de nuestro espacio contarle a la audiencia su caso y a usted, doctor Albán.
No está de más decirles que cuentan con este espacio con nosotros para darle seguimiento al caso. Es una pena, el doctor Albán nos acaba de referir que el caso se cierra porque la Fiscalía ha tomado esta decisión. Créame que yo también soy padre, tengo una hija de 29 años. Se hace un nudo en la garganta, definitivamente. Y escucharle a usted, trato de ponerme en sus zapatos, no tengo idea y no me imagino, don Luis, cómo debe sentirse usted, su señora, la familia, cómo deben estar en este momento. Así que nuestro abrazo solidario y gracias, de verdad, gracias por acompañarnos y por haberse tomado estos minutos. Don Luis, mucha fuerza. Gracias. Y Muchas toda la gracias a solidaridad. usted y Dios les pague de corazón. Y que mi angelito del cielo les siga iluminando a cada uno de ustedes por darnos este espacio. Con todo gusto, cuando usted quiera. Doctor Albán. Gracias. Gracias, Fabricio. Gracias, Belkis. Gracias al doctor Juan Pablo Albán Alencastro que ha estado con nosotros y don Luis Gustavo Ati, padre de la subteniente Aidita Ati. Desgarrador esto, pongámonos en los zapatos con mucha humanidad de la familia Ati, de don Luis, de su esposa, en un país que necesita justicia, que demanda justicia. Cuando ocurren estas cosas, uno pierde realmente la expectativa y la esperanza. 8:05, pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.